buenos días, bienvenido a Conversando con Mauricio Cubillos Ocampo. Soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la Comunidad Informática gestionenti.com y en esta ocasión tendremos una conversación con Mauricio, un experto en el área de SAP, entre otros temas, y él nos va a contar. Y a quien conocí hace unos años atrás haciendo docencia en una universidad, después trabajamos en otra y hemos mantenido este contacto. ¿Por qué invité a Mauricio a conversar con nosotros? Por su larguísima e interesante experiencia en el ámbito laboral. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Fantástico. Mauricio, como ustedes ven acá, ingeniero civil en computación e informática Así de es. la Universidad Católica del Norte, después tiene un MBA en una institución española Ujú. y ha trabajado, bueno, en todo lo que ustedes ven ahí, principalmente el área de Business Intelligence de SAP. Así es. Y como es un área muy, muy interesante, en la cual yo también tengo alguna experiencia, me interesó que él nos contara en qué está el Business Intelligence en general y en particular en estos tiempos asociados a SAP. ¿Qué nos puedes decir, Mauricio? Yo diría que hay dos fuerzas que se han tomado todo en los últimos años. Uno es la nube y la otra fuerza es las tecnologías inteligentes. Y eso ha modificado mucho. La nube oculta, hace transparente una serie de tecnologías base, como por ejemplo las bases de datos. Las bases de datos se volvieron transparentes, no sabemos dónde están los datos, en qué plataforma están, simplemente se utilizan. Y ha permitido que vayan ingresando nuevas tecnologías de ese tipo con altas capacidades, con altas velocidades, con bajos costos, etcétera, y uno empieza a mover los datos de manera mucho más inteligente y de manera mucho más costo efectiva. Y por el otro lado está el tema de las tecnologías inteligentes. ¿Cómo somos capaces de acceder a los datos, procesar los datos y generar nuevos datos o nueva información que antes no existía? Y hemos ido recorriendo ese camino, yo diría que a pasos. Por un camino está el abrir plataformas para que grandes desarrolladores puedan crear nuevas cosas, y por otro lado es estandarizar, que es obviamente el camino típico de una empresa de software. Vamos creando cajitas y las vamos incorporando como servicios. Entonces, si tú necesitas no sé, el típico análisis de churn, bueno, hoy día tenemos una cajita que ya viene el algoritmo programado, con una estructura conocida, etcétera. Ahí está, utilícela como un servicio. Y cuando tú tienes suficientes servicios, puedes crear combinaciones. Y eso es, este algoritmo le cargo datos y esos datos resultantes de ese primer algoritmo se los paso al segundo algoritmo y ese segundo algoritmo genera resultados y se lo paso a un tercer algoritmo, y así yo puedo armar un flujo que nosotros generalmente llamamos pipe, de manera de construir todo un procesamiento donde utilicé tecnologías inteligentes, utilicé algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, sin yo tener que saber esos niveles de programación o esos niveles de estadística, sino que entendiendo lo que hacen a través de la documentación y de la interfase que cada uno entrega. Hacia allá nos estamos moviendo con mucha fuerza. Hoy día tenemos aplicativos típicos de BI donde tú dices, al set de datos, botón derecho, explícame qué hay, a ver qué encuentra. Y él corre una serie de algoritmos y de esa manera te sugiere cosas. Y tú no sabes nada, ni de inteligencia artificial, ni de machine learning. Está embebido y te lo entrega como un servicio. A ver, interesante lo que estás diciendo. Tú eres un hombre joven, pero cuando te titulaste, ¿viste algo de inteligencia de negocio? ¿O no Vi viste algo de nada? En la inteligencia de negocios, universidad, sí, sí, un poquito. ¿Te sí. acuerdas qué fue lo que viste? Reporting. Reporting y data Ya, reporte. warehouse. Sí. Perfecto. ¿Y esos temas ya desaparecieron o siguen siendo No, 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 útiles? no, no, no. Lo que ha pasado es que las cosas crecen.
¿Las empresas todavía necesitan un data warehouse? Sí, todavía necesitan un data warehouse. ¿Las empresas todavía necesitan reporting? Sí, todavía necesitan reporting. Pero ahora tenemos tecnologías que te pueden dar el siguiente paso. Y generalmente pasa esto, que las tecnologías nuevas o los nuevos temas se comen a los temas anteriores, pero los temas anteriores siguen ahí. Siguen ahí. Y las tecnologías nuevas se construyen sobre las tecnologías antiguas. Entonces, cuando alguien viene y me dice, mira, yo tengo ganas de hacer algo con Machine Learning. Perfecto, ¿y dónde están tus datos? No tengo, no hay nada que hacer. Primero deberías tener fuentes de datos, deberías tener procesos de datos, ¿cierto? Que te den cierta calidad y cierta gobernabilidad sobre los datos para poder tener modelos de datos entendibles a partir de los cuales puedas hacer procesos más avanzados. Entonces, claro, se pierde siempre esto de que estamos hablando de lo último y dejas de hablar de lo anterior, pero lo anterior es básico. ¿Las empresas todavía necesitan reporting? Absolutamente. De hecho, si no haces reporting, de nada te va a servir hacer tecnologías avanzadas. Primero haz el reporting, hazlo bien y después avanza. Gracias por la aclaración. Ahora, tú querías compartir esta experiencia de vida donde tú Sí, partiste en un área técnica y te fuiste a un área comercial. sí. Eh, Eso es muy interesante. ¿Qué nos podrías contar? Hace un par de años ya tenía, no sé, 18 años trabajando. Y había hecho muchas cosas desde el punto de vista técnico. Yo partí como desarrollador, después me convertí en consultor de BI. BI empezó a crecer. De hacer una cosa, estábamos haciendo 5 o 6 cosas distintas, trabajando con múltiples plataformas, resolviendo temas de integración. Después empecé a crecer hacia temas de arquitectura y estrategia de BI y de analytics. Y estaba en eso cuando en el último proyecto, recuerdo claramente, eh, tocaba hacer algo de control de gestión de proyecto, porque yo era el senior, pero por temas de viaje y cosas por el estilo, yo era el único que estaba en Chile, así que me tocaba también hacer algunas visitas bien tácticas, técnicas, de revisión de datos con los usuarios, pero el resto del equipo estaba en Argentina y en Perú. Entonces en algún momento me puse a pensar en ¿por qué estamos haciendo esto? Este proyecto en particular, y cualquier otro proyecto. Bueno, porque alguien primero lo pensó. Y muchas veces uno llega a un proyecto, le dice, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y uno siempre se pregunta, ¿y a quién se le ocurrió hacer esto? Parece tan obvio que había otras cosas que hacer antes. Y sobre esa idea empecé a trabajar en, ¿y cómo me acerco a la decisión? ¿Cómo me acerco a esa decisión? Y si bien es cierto, esto de trabajar como arquitecto y trabajar como advisor me permitió acercarme, porque podíamos desarrollar estrategias con los clientes. Eso significa, pensemos hoy día lo que vamos a hacer el próximo año. Se dio la oportunidad de este cargo y lo que más me llamó la atención era justamente eso. Es decir, ahora vamos a empujar la toma de decisión estratégica. No solo voy a hacer una recomendación, que era lo que hacía antes, ahora yo lo voy a empujar hacia una dirección. Tú deberías hacer esto. Y eso me llamó mucho la atención y cuando hicimos el cambio, que fue hace ya 2 años, este es mi tercer año haciendo esto, empecé a tener las conversaciones más interesantes del mundo en el marco de, y el próximo año vamos a hacer. Todas eran eso, y el próximo año vamos a hacer, y el próximo año quisiéramos hacer esto. Entonces tú te sentabas con un ejecutivo de una empresa y decías, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te vas a mover hacia allá? Entonces te bajan la estrategia de la empresa y dicen, nosotros somos una empresa con esta visión, con este norte. ¿Cómo me vas a acompañar desde TI, desde la tecnología, a ese norte? Y quiero ser bien específico. Con una empresa cementera, ellos me dicen, el gran proyecto que tenemos para los próximos años es construir una nueva planta de procesamiento y producción de cemento. ¿Cómo me ayudas tú a hacer eso? Y la respuesta es que yo desde la tecnología te puedo ayudar un montón. Te puedo ayudar
en optimizar los costos para que generen un flujo de dinero que financie ese proyecto de inversión. Voy a ayudarte a encontrar cada peso en tus procesos de modo tal que tengas caja para pagar eso. Y te voy a ayudar a hacer un plan de trabajo, un plan financiero que soporte eso y que te vaya diciendo cuánto hay disponible para ese proyecto. Y esto que estás contando que ahora eres capaz de hacer, digamos que un poco te cambiaste de lado, por así decirlo, o te pusiste otra camiseta, aunque los ejemplos futbolísticos no son muy alegres hoy Sí, día. hoy día no son. em, la pregunta es, ¿eso fuiste capaz de hacerlo o gestionarlo por ser civil informático o no hubieras podido si no es por el MBA que hiciste? ¿O Mira, no tuvo tanta relación? sí, tuvo harta relación. A pesar de que cuando hice el MBA, la razón para hacer el MBA fue porque yo hacía BI. Entonces, mi cliente siempre era alguien de control de negocio, de control de gestión, lo que hablábamos hace algunos minutos atrás. Entonces, había un lenguaje que yo no tenía. Entonces dije, ¿cómo adquiero ese lenguaje? El MBA debería darme eso y me lo dio, sin duda. Fue una correcta decisión de desarrollo el adoptar todo eso porque era mi típico cliente que me habla en términos de negocio y yo le generaba en BI cubos y reportes con los cuales él podía hacer control de gestión y otras cosas. Y resultó que ese conocimiento, por supuesto que es relevante cuando pasas al área comercial y tratas de entender qué estamos haciendo. Porque tal como dice ahí en la lámina, una de las primeras cosas que entendí es que cuando te paras en el área comercial, siendo que yo trabajo en una empresa que vende software y que vende servicios asociados a ese software, yo no te estoy vendiendo un producto, no te estoy vendiendo un servicio. Yo lo que estoy haciendo contigo es un negocio. Cuando tú vas y dices, mira, yo soy productor de zapatillas y yo vendo zapatillas. Tú les vendes un producto, les vendes una marca, les vendes un estilo de vida, etc. Y la gente compra eso. Cuando tú estás en una empresa como esta y tú vendes un ERP o vendes un proceso de transformación digital, lo que estás haciendo es un negocio. Es decir, yo tengo que ser capaz de mostrarle a mi cliente que lo que está haciendo es una inversión y que esa inversión va a tener un retorno. Ese retorno se convierte o en mayores ingresos o en menores costos o nuevo acceso a nuevos mercados o nuevas funcionalidades corporativas que le van a permitir entregar nuevos servicios o nuevos productos a sus clientes. Y cuando él dice, yo me voy a gastar tanto, pero voy a ganar tanto, hace la resta y si le da positivo, es un buen negocio. Y entenderlo de esa manera es cuando uno dice, perfecto, estamos teniendo conversaciones importantes, estamos teniendo conversaciones relevantes tanto para ellos como para nosotros, para ese cliente como para nosotros también como empresa. Esto es lo que hacemos, esto es lo importante. Nosotros en SAP hablamos 75% en inglés. Nosotros decimos, yo me moví al core. Me moví al core de la empresa, absolutamente. Y desde el punto de vista de un movimiento de desarrollo de carrera, yo creo que fue un buen movimiento. Que el moverse hacia el core de la empresa evidentemente te hace más relevante para la empresa. Y para mí era importante porque yo terminé mi trabajo en el área técnica con la sensación de que no estaba haciendo algo importante. Interesante. Ahora, para terminar la idea, Ujú. eh, Mauricio Cubillos Ocampo, ingeniero civil informático, ¿podría haber dado el mismo salto que dio sin haber hecho el MBA? Sí, pero hubiera sido más difícil. Hubiera sido más Perfecto. difícil, porque claramente aquí hay que tener background de negocio, de proceso, de experiencia. Y la experiencia en particular de BI es muy relevante porque yo hice proyectos en las industrias que se te ocurran, eh, forestales, utility,
comerciales, retail, bancos. Entonces, toda esa experiencia de procesos de negocio, de actividades, de normas, de formas de trabajo, de intereses. Cuando yo me paro en una conversación con un gerente de recursos humanos de una empresa, de un retail, versus me paro con un gerente de recursos humanos de una minera. Si bien es cierto, están hablando de las mismas cosas, están hablando de cosas de cómo la implementan de manera muy distinta. El acceso a recursos que tienen, los tiempos que tienen para hacerlo, el espacio que tienen de planificar es completamente distinto. Y por lo tanto, reconocer ese tipo de diferencias permite que yo tenga una conversación relevante para mi cliente. Y mi cliente dice, ah, qué bueno, estoy conversando con este tipo que me entiende, que sabe lo que me es importante y lo que no. Porque si yo vengo, simplemente, mira, tengo esta cajita y yo vendo esta cajita, ¿quieres cajitas? El tipo dice, pero dime, ¿por qué quiero una cajita? ¿Qué tiene de bueno para mí esa cajita? Y puede parecer bien inocente, pero cuando yo me paraba desde el punto de vista de ese técnico especialista en desarrollo e implementación de proyectos, yo me paraba con la idea de que el cliente que está al frente sabe lo que quiere, y no es así. Él sabe el qué, pero no sabe el cómo. Entonces, yo necesito entender su qué ahora para mostrarle un cómo. Que él lo visualice y diga, ah, perfecto, este es el camino. Entonces, voy a adquirir estos productos y estos servicios y luego haré el proyecto de implementación que hace realidad lo que ando buscando. Perfecto. Eso ratifica el concepto, tú sabes que yo soy mayor que tú, así que yo me eduqué en una época en que se decía, el cliente no sabe lo que quiere, y obviamente no es cierto. Eso No, me lo enseñaron, pero me di cuenta que no es cierto. Y dentro de mis capacitaciones yo insisto mucho a mis estudiantes, tienen que entender la estrategia del negocio. Ahora, absolutamente. al respecto, las empresas, ¿qué te dicen a ti, Mauricio? Mira, toma, aquí está lo que sea, un archivo, un pendrive, un link, da lo mismo. Aquí está definida la estrategia de mi negocio, o formalmente te lo dicen, o en la conversación tú te das cuenta cuál es la estrategia del negocio. Las dos cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Las dos cosas. Por un lado está la formalidad, y todas las empresas, porque en general los clientes con los que nosotros trabajamos son empresas bastante grandes, tienen estrategias definidas, formalizadas, documentadas. Entonces, primero, nos comparten eso sin ningún problema porque no es información privada. Lo que sí pasa es que luego cuando vamos a la conversación, entonces sí entramos en conversaciones privadas. Y ellos me dicen, mira, nuestra estrategia es crecer un 30% en los próximos 3 años, y lo vamos a hacer a través de internacionalizarnos, y vamos a partir con Argentina y Perú. Eso es público y lo publican y tienen entrevistas en el diario y en estrategias generalmente, o el diario financiero, y salen los ejecutivos a contar eso. Pero después vamos a una reunión nosotros y decimos, mira, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Cuánta plata tenemos para hacer esto? ¿Cómo la vamos a ir gastando? Esas son conversaciones absolutamente privadas. Entonces, hay información pública e información privada. Hay información que yo voy a buscar, hay información que necesito que ellos me den. Y esto también es bien interesante cuando uno piensa en las cosas que uno va desarrollando. Hay que aprender a preguntar. Hay que aprender a preguntar. Hay otro término que me encanta, que lo aprendí cuando llegué al área comercial, el challenge. Y como nosotros traducimos todo al español o hacemos medias cosas raras, usamos el verbo challengear. Entonces, estamos permanentemente diciendo, challengea al cliente. Pregúntale, ¿y por qué va a hacer eso? ¿Cuál es la justificación que lo dice, que va para allá? Y trata de mostrar entonces cuál es la realidad, a qué se va a enfrentar, mira los efectos, mira las consecuencias, mira las posibilidades que abre o cierra una cierta decisión. Hay que aprender a relacionarse de una manera completamente distinta a cómo se hace en el área técnica, donde en el área técnica tiende a ser no binaria, pero mucho más
estructurada la conversación. ¿Qué vamos a hacer? Mira, la forma de diseñar es esta y yo inicio un proceso de diseño y termino ese diseño. Y cuando hay discusiones técnicas, uno básicamente hace esto. Pros, contra, y toma la decisión basada en esos pros, contra. Bien técnico, bien académico, lo que se puede hacer en términos técnicos. En las áreas comerciales es un poco distinto porque hay muchas más variables. Por ejemplo, cuando me formé como arquitecto, que es un desarrollo de carrera que yo estuve haciendo, una de las cosas que te dicen es, parte de las variables que tienes que considerar para tomar la decisión de diseño son los gustos del cliente. ¿Sabes que este cliente no quiere ir a cloud? No quiere. ¿Sabes que no hay caso? No quiere. Listo. Que no tiene nada de técnico. Incluso uno podría decir, argumentar muchas cosas respecto de que no es una buena decisión, tú deberías tener un plan de migración hacia la nube, qué sé yo, pausado, y vas a tener un momento híbrido donde vas a tener la nube y vas a tener el on-premise y vas a ir... No quiere. Listo, no quiere. No. O qué sé yo, tenemos un contrato gigante con esta casa comercial que presenta software, pero ¿sabes qué? Este software en particular, esta otra casa comercial es mucho mejor. Sí, pero tenemos contrato con esta otra software. Así que vamos a usar el software de ellos, que no es tan bueno, pero es el que tenemos. Y hay que empezar a incorporar una serie de cosas que no son técnicas. Entonces las conversaciones se vuelven mucho más amplias y por supuesto está el tema de dinero, de entender qué estás pagando, cómo estás pagando, por qué pagas este monto, en qué momento o ante qué situación el monto sube o baja. Conversaciones que jamás fueron parte de mi día a día cuando estaba en el área informática, o sea, en el área técnica de implementación de proyectos. Y hoy día cuando uno dice, mira, ¿de cuánto estamos hablando? Que es malo, pero así es. Rápidamente llegamos a esa conversión, hay que tratar de postergarla mucho en la medida de lo posible, pero rápidamente la gente dice, pero ¿de cuánto estamos hablando? Para poder entender que cuando yo te responda eso y te diga 50, 100 o 200, tiene que haber algo atrás que te haga decir, ok, cuando tú me dices 50, 100 o 200, yo lo primero que voy a pensar es si es mucho, si es poco, si es caro, si es barato. Entonces necesito poner en tu cabeza elementos de juicio que te hagan pensar eso. Si yo te digo, mira, este auto cuesta 10 millones, dice, es un auto de mediana gama. Pues si yo te digo, mira, ese es un Mercedes-Benz del 2015, está barato. Está barato. Entonces, es importante ir poniendo elementos que le permitan a la persona saber que su inversión está en un cierto rango y que es razonable. Y eso es complicado, no es tan fácil. Y es distinto para distintos clientes, distinto para lo que nosotros llamamos líneas de negocio. No es lo mismo hablar con la gente de recursos humanos que hablar con la gente de finanzas. La gente de finanzas es mucho más dura respecto de números, mientras que la gente de recursos humanos está muy preocupada de las funcionalidades. Entonces ellos dicen básicamente, si alcanza dentro del presupuesto, vamos. En cambio los otros nos dicen, no. Yo quiero la máxima rentabilidad y cuéstame el EBITDA de esto y dime cuánto es el margen de la inversión. Son conversaciones bien distintas a pesar de que estamos hablando de lo mismo. Adquiere este software y empieza a usarlo. Y de nuevo, tanto la experiencia de haber trabajado con múltiples líneas de negocio, múltiples industrias, muy cerca del usuario, te permite hacer esto. Y el MBA ayuda a hacer esto. Y la experiencia de proyecto ayuda un montón a hacerlo concreto y real, porque en cada conversación tú puedes decir, mira, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el, qué sé yo, Banco Internacional en Puerto Rico, nos pasó tal cosa e hicimos esto. Y cuando yo estaba trabajando en esta gran empresa X, productora de lácteos en Colombia, mira, nos pasó esto. Eso ayuda mucho a generar en el otro la confianza de que estás hablando con alguien que entiende, que tiene experiencia. Y volverlo concreto, sobre todo concreto. Perfecto. Ya.
Entonces, lo más importante en este viaje que tú hiciste fue Ujú. entender la venta como un negocio, Sí. además del multitasking, velocidad y renta que tú Ah, mencionas. claro, tal como aparece Ya, ahí o cuando sea, digo cuáles son las eso es diferencias. algo, ¿sí? Sí, es distinto, porque cuando tú trabajas en proyectos, tú trabajas generalmente con dedicación 100% a ese proyecto. Y tú solo hablas de eso que estás haciendo y de ese cliente y de esa cosa que... En cambio aquí estás trabajando siempre con múltiples, lo que nosotros llamamos oportunidades de negocio. Y estamos trabajando con este cliente le podemos vender tal producto, con este cliente le podemos vender tal servicio, con este cliente, y estamos teniendo 8, 10, 20 conversaciones en simultáneo. Y algunas avanzan rápido, otras no avanzan tan rápido. Por eso lo del multitasking. Y el otro es la velocidad. La velocidad es, llega un ejecutivo y te dice, Mauricio, conseguimos la reunión, mañana a las 9 nos recibe tal cliente. Y hay que responder sumamente rápido. Vamos a la reunión, conversamos con el cliente y nos dice, ok, me interesa, necesito una referencia. Necesito que me pongas en contacto con un cliente parecido a mí que haya hecho esto. Y vamos de nuevo a buscar la información, a manejarla, a tratar de conseguir esa otra actividad. Entonces, es el multitasking, la velocidad, sin duda. Y finalmente el tema de renta, que también es importante. Una de las dimensiones con las cuales valora su trabajo es con la renta. Y cuando te vienes al área comercial, las rentas pueden ser más altas, y no solo más altas, pueden ser mucho más altas, pero también las rentas están asociadas directamente a la venta. Entonces, si logramos los objetivos, si logramos las metas, tú puedes ganar mucho dinero en el área comercial. Eh, pero hay que poner en riesgo eso porque es variable. Y es variable directamente en función de la consecución de objetivos. Eso también lo hace bien interesante, bien desafiante. Entonces, cuando uno llega a cierta edad, uno dice, vamos, vamos, que yo sé hacer cosas. Yo sé hacer cosas, yo sé hacer esto, vamos a hacerlo. Pero siempre está el riesgo, y te lo van a decir cualquier vendedor. A veces tú haces todo bien, e igual al final te dicen que no. E hiciste todo bien, entregaste la información apropiada, en el momento apropiado, en la forma apropiada, le diste buenas condiciones comerciales para que lo hiciera, esto va a ser sumamente bueno para el cliente, pero no se dio, pero no se dio. Entonces siempre hay un riesgo que está ahí involucrado. Entonces, es bien interesante desde el punto de vista de madurez como persona, de hacerse cargo del propio destino. Y Muy pasemos a la siguiente interesante. lámina donde vamos a conversar otro, otro par de cosas que yo diría que partiría por decir la palabra desmitificar. Y lo puse ahí como son el lado oscuro de la fuerza. Tú me ayudaste con la imagen de Darth ahí. Esa es la expresión que solíamos ocupar cuando estábamos en el área técnica. No, ese es el lado oscuro de la fuerza. La gente se pasó al lado oscuro de la fuerza cuando se cambiaban a esa área. Y está llena de mitos, llena de mitos. Está llena de mitos como, por ejemplo, los vendedores mienten. Derechamente no es cierto, no es cierto. Habrá quien mienta, habrá quien haya mentido alguna vez, pero que mientan, que sea la forma de actuar, eso es absolutamente falso. Otra idea, los vendedores no saben lo que están vendiendo. Y los vendedores vienen y le dicen al cliente, cómpreme este proyecto de implementación de un ERP porque lo va a poder sacar en un mes. Eso no es cierto. Los vendedores no hacen eso. Los clientes no te permiten hacer eso, no te dan el espacio para hacer eso. Porque al fin y al cabo, ellos también saben. Ellos también saben. Y el ecosistema no te permite hacer eso. Entonces, todas estas cosas de el vendedor que vende a través del engaño, es absolutamente falso.
absolutamente falso. Y sobre todo no es falso en cosas tan complejas como, por ejemplo, vender un ERP. La toma de decisión de una empresa para decir, vamos a cambiar esta actual situación por esta futura situación, no solo es una inversión importante en cantidad de dinero para la empresa. Para una empresa mediana será 100, para una empresa grande será 10.000. Da lo mismo. Para ambas es un montón de dinero. Es una inversión significativa. Y las inversiones significativas todo el mundo las toma muy razonablemente e involucran múltiples conversaciones, múltiples personas. Finalmente llega una. Finalmente es uno quien va a decir sí o no. Pero esa persona se hace asesorar por un montón de gente y nosotros asesoramos a cada uno de esos recomendadores para que tengan elementos de juicio y digan, por estas razones yo me inclino por este software o por esta marca o por este proyecto. Entonces, esas ideas juveniles, por llamarlo de alguna manera, del lado oscuro de la fuerza asociado al área comercial, son completamente falsas. Este es un área muy, muy formal. Tenemos procesos para hacer las cosas, tenemos controles para hacer las cosas. Un solo ejemplo. En esta empresa, SAP, cuando viene un vendedor y dice, por este producto, por este servicio, yo te doy tal precio. Para que él pueda decir ese número, realizó 3 actividades dentro de la organización, ingresó información en un sistema que es global, que todo el mundo ingresa al único sistema. O sea, cuando dice SAP Chile, no es SAP Chile, es SAP del mundo. Y el vendedor ingresa el dato, ingresa la información, el cliente, el producto, etcétera, y el sistema le dice, a este cliente usted le puede ofrecer este precio. Y además hay que hacer autorizaciones y su jefe y el jefe de su jefe tiene que darle el check para que venga. Hay un proceso, hay un control. Accountability es la típica palabra que solemos ocupar para eso. No hay espacio para esa caricatura del vendedor que anda tratando de engañar y te digo esto, pero no es cierto, pero tú no lo sabes. Eso no existe. Es un proceso sumamente formal, sumamente profesional, sumamente complejo, donde tenemos muchísima gente involucrada en un proceso de venta. Tenemos arquitectos que resuelven los distintos componentes. Tenemos expertos de cada componente que es capaz de mostrarle al cliente cómo funcionan y por qué son buenos. Tenemos expertos de industria que se sientan con el cliente y alinean las tendencias de industria mundiales y regionales con su situación y con el producto. Y tenemos un área comercial que es capaz de discutir los términos comerciales de los montos, pagos, plazos, etcétera, del producto. Entonces, es una conjunción de mucha gente con muchos expertices para finalmente llegar a decir, ok, vamos a hacer esta compra y nos vamos a subir a SAP, vamos a cambiar de versión, vamos a cambiar de producto, etcétera. Yo quisiera quedarme con esa primera idea fundamental, desmitificar absolutamente ese tratamiento. Tú no vas a engañar a la gente, te van a pillar de inmediato. Y no solo te van a pillar de inmediato, te van a echar de inmediato. Y me quedé con esas otras 2 ideas. ¿Qué habilidades técnicas son útiles para el área comercial y qué habilidades nos faltan? Y tal como habíamos mencionado antes, experiencia. Haber trabajado en operaciones, por ejemplo. Hoy día yo me puedo sentar con el gerente de informática, con el CEO de una empresa y decir, mira, a ti te está pasando esto, porque no solo te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. A mí me pasó cuando yo trabajaba en esas áreas, y cuesta esto, y cuando quieres hacer esto, te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto. Eso permite que conectemos. Así que es relevante, es importante. Sabe la persona que está hablando contigo que tú entiendes de lo que estamos hablando. Así que toda esa experiencia es útil absolutamente. Ahora, hay un montón de otras que no tenemos desde el área técnica y hay que adquirirlas o hay que desarrollarlas. Principalmente lo que estamos haciendo tú y yo hoy día, conversar. Hablar, comunicarse de manera clara, no es sencillo. Empezar a entender otros temas, ¿cierto? Como lo que mencionaba, condiciones comerciales.
condiciones. ¿Y cuándo le aplico un descuento? ¿Y por qué le aplico un descuento? ¿Y cuánto le aplico el descuento? Una palabra que me gusta a mí, rampa. Mira, vamos a vender 100, pero el primer año van a ser 20, el segundo año vamos a subir a 50 y el tercer año vamos a llegar a 100. ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿Y alcanza eso? Son conversaciones que hay que tener. La segunda que yo puse ahí es autogestión. Esto es absolutamente importante. Lo que más necesitas tú es ser autónomo. Tú decidir lo que vas a hacer. Coordinado, absolutamente, pero ser autónomo es muy, muy importante en estas áreas, cosa que no me pasaba tanto en las áreas de proyectos porque estaba definido, había un cronograma que alguien diseñó y acordó, y a mí dicen, Mauricio, tenéis 3 semanas para hacer esto, tenéis 3 meses para hacer esto. Entonces la autogestión aquí es absolutamente básica para establecer formas de trabajo, actividades a realizar. La otra que me pareció súper interesante en esta conversación contigo en particular es el tema de gestión de datos. Uno como desarrollador, uno como consultor, hace poco y nada de gestión de datos. Poco o nada. En cambio aquí hacemos un montón de gestión de datos. Un montón de gestión de datos. Gestión de referencias, gestión de experiencias previas. Cuando alguien viene y te dice, bueno, ¿y ese proyecto cuánto tiempo toma? Eso es gestión de datos, ir a buscar las referencias anteriores, la información de contactos. La información de contactos. Juan Pérez, gerente informática, empresa tanto, correo tanto, teléfono tanto. Eso es increíblemente dinámico porque la gente se cambia de empresa. Y tú comprenderás que una empresa como la que yo trabajo, tenemos 350 clientes solo en Chile. Y en cada empresa conversamos con 50 o 100 personas. La dinámica que hay respecto de eso es impresionante. Gestión de datos. Gestión de datos respecto de precios, condiciones comerciales, excepciones, etc. Gran desafío, por lo menos para mí, impresionante. Mucho trabajar con planillas. Es cierto, tenemos sistemas de información y usamos sistemas de información y tenemos sistemas de gestión sobre esos sistemas de información, pero también a planillar. Y en planillar usamos para hacer simulaciones. Bueno, y si a este cliente, y si le decimos tal cosa, ¿qué pasaría con esto? ¿Y qué pasaría con esto? Ah, pero es que va a ser muy caro. Busquemos otra alternativa. Y hay que jugar y hacer simulaciones. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con datos. Y el último, tal vez ya lo habíamos mencionado, el tema del multitasking, y le puse multi. Sí, hay que hacer muchas cosas en simultáneo que no tienen generalmente la complejidad de las cosas que uno suele hacer cuando está desarrollando un algoritmo, por ejemplo. Hay que sentarse, qué estoy haciendo, y hay que imaginar el flujo, y hay que imaginar el modelo de datos, y qué voy a hacer con esto. Necesitas una cierta concentración importante. Aquí son cosas muy sencillas. Necesito mandarle un correo a tal persona indicándole tal cosa. Necesito contactar a tal persona para obtener tal información. Necesito terminar el documento. Y puede ser que cada una de esas tareas sea más sencilla. Hay algunas que son bastante complejas, como por ejemplo, el tema de las soluciones comerciales. Pero uno hace muchas cosas en paralelo. El multitasking, cuando uno hace el cambio, es un golpe. Es un golpe. Hay que hacer muchas cosas, responde muy rápido. Nada es para 2 o 3 semanas más, todo es para mañana o pasado. Entonces, ¿con qué me quiero quedar? Me quiero quedar con esta idea de, no es el lado oscuro. Esto es un tema absolutamente profesional, donde toda la experiencia y el conocimiento técnico que uno tiene viene al servicio del trabajo que puedo hacer. Ahora, la forma que tú lo cuentas y compartes tu experiencia permitiría concluir de que debiera partir por el área más técnica y llegar al área comercial. ¿Alguien podría saltar directamente al área comercial? Sí, Por ejemplo, un ingeniero civil industrial podría hacerlo, sí, un absolutamente. informático podría hacerlo. Sí, podrían hacerlo perfectamente. Eh,
los caminos que fuiste siguiendo en la vida te entregan conocimiento y te entregan experiencia. Por lo tanto, lo que te va a pasar en cada momento es que o vas a ser muy fuerte en algunas cosas o vas a ser un poco más débil en esa cosa. Entonces, probablemente quien tenga menos experiencia técnica, obviamente esa parte va a ser más débil, pero es solamente una parte dentro de todas las cosas que tiene que manejar. Y con el tiempo la gente aprende. La gente aprende, sobre todo cuando uno es inteligente, cuando uno es comprometido con lo que está haciendo, cuando uno está entusiasmado y quiere entender qué estamos haciendo acá, qué le estamos proponiendo al cliente, uno se mete y aprende. Entonces, claro, te va a costar más al principio esto, pero habrá algunas otras cosas que no. Tú perfectamente puedes tener un comienzo netamente comercial. Sí, absolutamente. Puedes tener lo que hice yo, un comienzo súper técnico y desde el área técnica pasarte al área comercial, sí. ¿Y perdiste algo? No, no. Todo lo que está aquí como experiencia previa es válida y es útil, y el otro camino también es válido y es útil. Y ojo, cuando estamos en las áreas comerciales, uno dice, bueno, ok, ningún vendedor ha programado nada. Es cierto, pero eso no significa que no tengas conocimientos técnicos, informáticos relevantes. Em, Cuando tú le explicas a alguien que una cosa es construir y desarrollar software y otra cosa es comprar un software hecho. Esa es una conversación que tú y yo hemos tenido un montón de veces, que la estudiamos en la universidad cuando hacíamos sistemas de información. Es una conversación que mucha gente nunca ha tenido. Entonces, tú puedes tenerla, sí. Y si tú saliste de la universidad y te fuiste por el área comercial, vas a poder tenerla hasta un cierto nivel. Si tú saliste de la universidad y te fuiste a hacer proyectos y hiciste desarrollos e hiciste implementaciones, vas a poder absorber, tomar esa misma conversación con un nivel completamente distinto. Pero lo vas a hacer. Entonces, probablemente el que tiene menos experiencia específica va a poder tomar la conversación hasta un cierto nivel y de ahí en profundidad va a tomar a otra persona, va a decir, mira, aquí está el experto y con él vamos a profundizar, que es lo que solemos hacer. El ejecutivo de ventas hace el contacto, inicia la conversación, generalmente entro yo en mi rol de generación de demanda, hago una explicación de valor y cuando alguien dice, eso que está ahí, eso me interesa, perfecto. Y yo coordino a una, dos o tres personas para que le mostremos esa línea que le interesó de manera específica, profunda, y para eso llamo a otras personas. Entonces, ¿te das cuenta? 2, 3 niveles de profundidad, sí, por supuesto. Perfecto. Oye, Mauricio, muchísimas gracias ha sido muy, muy interesante validar algunos temas que, como tú decías, hemos conversado varias veces, que hemos vivido, y verte ahora, digamos, no quiero decir en una etapa final de tu vida, ni mucho menos, pero ya en una etapa muy madura, y además es bonito cuando alguien hace algo que le gusta porque se le nota, y a ti se te nota que te tienes, que es desafiante, que es interesante, Ujú. y eso es quizás lo más valioso de todo. No sé si quieres tener alguna frase fin para... Sí, me quedé con algo de problemas de audio, pero me quedé con que la invitación es a siempre estar pensando su desarrollo profesional. Ya sea que saliste el año pasado, o saliste hace 5, o saliste hace 10 años. Estar pensando en tu desarrollo, mirar hacia atrás y decir, a ver qué he estado haciendo y hacia dónde me conduce, a ver si sigo o vale la pena hacer un cambio. Y son cosas que uno va descubriendo en el camino. Y uno puede cambiar y está perfectamente cambiar. Si tú me hubieras preguntado hace 5 años atrás si me interesaba el área comercial, probablemente ustedes, no, yo estoy muy feliz aquí, estoy trabajando en estrategias, en arquitectura, esto es técnico, esto me encanta. La gente cambia, la gente evoluciona, pasan cosas. A veces no lo elegí,
no sé, me echaron de un lado, esta es la pega que me ofrecieron, es válido. Es válido ir cambiando e ir evolucionando. Así que la invitación es estar, como siempre, alerta, atento, a mirarse para tratar de anticiparse a las cosas y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, bueno, busquemos esto. Porque tú lo dijiste, es para mí personalmente muy clave el entusiasmo, el placer que me da mi trabajo. Y cuando dejó de darme placer, busqué el cambio. Y gracias a Dios se dio las cosas de que pude hacer ese cambio dentro de la misma organización, lo cual es evidentemente menos traumático. Pero hay que estar haciendo esa introspección y siempre buscar el hacer algo que te guste y que te entusiasme. No me imagino trabajar todos los días en algo que no me entusiasma. Esa podría ser tu frase final. No me Sí, sí, es imagino cierto, trabajar en algo que no me entusiasma. y probablemente habrá mucha gente que te va a decir, no, pero esto es súper injusto porque tú eres un privilegiado. Sí, soy un privilegiado y he tenido mucha suerte, es cierto. Pero también es cierto que hay que tratar de empujar las cosas hacia donde tú quieres. Y cuando en algún momento te dicen, yo no tengo el poder de cambiarlo, no, no es cierto. Tú tienes. Lo que va a pasar es que o va a ser más difícil o va a ser más largo. ¿Ah? Porque, no, quiero cambiar mi pega. No es un switch que uno prende o apaga. Hay que ir a buscarlo, hay que prepararse, hay que intentarlo, te van a decir que no, te van a decir que no, vamos a la siguiente. Pero si no estás haciendo eso y empujando eso, no va a pasar. Entonces, tratar de tomar el control de lo que te está pasando. Tratar de tomar el control de lo que te está pasando. Eso y de decir, bien, voy para allá, bueno, tendré que aprender cosas y me demoraré 1 año o 4, no sé, o 6 meses o una semana, depende de lo que quiera aprender y la habilidad o el conocimiento que quiera adquirir y poner a disposición de lo nuevo que quiero hacer. No sé, alguien va a decir, voy a aprender inglés. Bueno, vaya, aprende inglés. ¿Cuánto cuesta eso? ¿2 años? Bueno, eso es. No es un switch. No, me compré el libro y ahora lo puedo hacer. No. Y así como pasa con el idioma inglés, pasa con cualquier otra cosa de conocimiento o habilidad. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y tus conocimientos, Mauricio. Esto ha sido Conversando con Mauricio Cubillos Ocampo. Y para terminar, les recuerdo que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hasta Muchas luego. gracias.